Bien amigos, bienvenidos a la Huasteca Potosina. Estamos transmitiendo en vivo, en directo para YouTube. Estamos en la central de autobuses, si se dan cuenta. Tenemos este autobús verde que es el autobús regional para todos los turistas, para los parajes turísticos. Y tenemos aquel autonaves de la misma empresa que es la línea que viene de San Luis Potosí, de Tampico. Ahorita acabamos de llegar a este punto que es Ciudad Valles. Aquí está la central de Ciudad Valles. Llega gente de Monterrey, Guadalajara, de muchos puntos, Ciudad de México. Ese es el punto de partida para poder llegar a los lugares turísticos. Síganme por acá, por favor, nos vamos, porque ya me espera un carro que nos va a llevar a la hermosa Xilitla. Vamos al Hotel Real de Lua, exactamente al Hotel Real de Lua, instalado en una montaña en las afueras de Xilitla. Vengan, síganme, vamos. Se dan cuenta, ya están abordando las personas, porque van a San Luis Potosí y de aquel lado llegan los de Tamazunchale. ¿Sí? Tamazunchale, Xilitla, San Luis Potosí, Tampico. Venga, vamos. Síganme, vámonos. Vamos a pasar por este lado. Sí. Por acá está la sala de espera de este lado de la central de autobuses en Ciudad Valles. Estamos en Ciudad Valles y esta es la empresa que trabaja la zona de San Luis Potosí, ¿sí? La zona de la Huasteca Potosina. Ustedes pueden comprar sus boletos aquí en Autonaves o en El Vencedor, que viene siendo la misma empresa que nos da servicio a toda la zona. Vámonos para este lado, por favor. Si se dan cuenta, todo esto es la zona de la central de autobuses. Y bueno, tenemos allá Transpaís, Ómnibus de México, Senda Express, Frontera. Bueno, vamos, porque me esperan, ya llegamos aquí del autobús. Nos vamos para Xilitla. Denle like. Muchas gracias. Vamos. Y aquí, bueno, es la puerta principal de Ciudad Valles. Se dan cuenta, está el camión urbano para las zonas del centro. Puedes tomar el camión urbano. Ahí dice Central Soriana Mercado, miren. Central Soriana Mercado. ¿Vale? Es transporte urbano. Puedes agarrar un taxi. Puedes agarrar el taxi. Y nos vamos. Nos vamos y seguimos. Vámonos para Xilitla, a Hotel Real de Lua. Vamos a Xilitla, Hotel Real de Lua, el mejor hotel en Xilitla y la Huasteca Potosina. Vamos. Central de autobuses y pues ya nos vamos, amigos. De este punto a Xilitla estamos hablando que nos hacemos 1 hora 30 minutos o 2 horas de camino. ¿Sí? Actualmente la carretera pues ya ofrece tramos muy buenos de 4 carriles y bueno, vamos a disfrutar el camino, vamos a disfrutar del entorno y pues vamos a Hotel Real de Lua, un hotel muy bonito que vale la pena que lo visiten, se hospeden ahí en sus vacaciones, en su estancia de visita a la Huasteca. ¿Sale? Y me dirijo a la carretera México, carretera 85 México Laredo, tramo Valles Tamazunchale. ¿Sale? No se me vayan a perder. Pasamos este puente Lagartija se llama este puente, y salimos de Ciudad Valles con destino a Xilitla, la bella Xilitla. Y seguimos. Recuerden que vamos al Hotel Real de Lua. Vamos a pasar una tarde ahí amena, cómoda, y les vamos a mostrar el hotel, ¿verdad? Vamos a mostrarles el hotel a ver qué tal les parece, para que reserven su habitación, reserven con tiempo su habitación, ya que esto pues
tiene que ser así, ¿verdad? Para que tengan su habitación disponible. Pues esta es la carretera actual, carretera 85 México-Laredo, tramo Ciudad Valles, la Y de Xilitla. La Y de Xilitla es el punto donde tenemos que llegar. Es un cruce, para los que no saben, es un cruce, es un entronque. Es un entronque carretero que se le conoce como la Y de Xilitla. ¿Sí? Entonces, a ese punto tenemos que llegar para dejar esta carretera. Esta carretera es la federal, como les digo, 85. Entonces, vamos con destino a la Y de Xilitla. Ahí nos vamos a desviar a mano derecha para subir unos cuantos kilómetros a la Sierra de Xilitla, donde está ubicado el Hotel Real de Lua, ¿correcto? Y bueno, el siguiente punto que tenemos sobre la carretera federal es un entronque que le conocen como el crucero de Tanlajas. Tanlajas es un municipio muy bonito, muy pintoresco, donde se celebra en Semana Santa la chirrionada de los diablos. Se le conoce como los diablos de Tanlajas. Miren nada más. Y amigos, recuerden que vamos camino a Hotel Real de Lua Hotel, con sus agradables habitaciones, con climatizadas, pues bien construidas para un confort, para un buen fin de semana en la bella Xilitla. Y pues seguimos en este andar y seguimos. Vamos pasando por la parte ya muy conocida, ya es un parador turístico, se llama La Escalera. Aquí podemos degustar nieves de diferentes sabores. Para mí la favorita es la de jobo, maracuyá. Pueden probarlas aquí. Y acuérdense que vamos a Hotel Real de Lua, a Xilitla, pueblo mágico. Ya estamos muy cerca. Pasamos crucero de Aquismón, pasamos el crucero del Jolol. Ahí puedes cargar gasolina. Y vamos ahorita pasando las nieves artesanales de La Escalera. ¿Sale? Puedes tomarte foto aquí en los murales. Y posteriormente seguiría el poblado de Huichihuayán, donde es interesante visitar el nacimiento. Es importante. Muy bien. Continuamos. Nos desviamos aquí en Huichihuayán a mano derecha para que conozcan. Miren qué bonito la montaña, qué bonito está el entorno. Aquí es una zona de liches, mucha huerta de liche. Y para mostrarles lo bonito que es la Huasteca, pues estamos aquí en el municipio de Huehuetlán, para ser exactos, en la delegación de Huichihuayán. Vamos a un nacimiento de aguas limpias que brotan de la montaña a las faldas, a las márgenes de la sierra, de esas montañas grandísimas, miren, llenas de vegetación. Sí, amigos, pues ya estamos aquí en el nacimiento de Huichihuayán. Es un lugar muy agradable para toda la familia. Es un lugar que vale la pena que lo visiten. Estando ya en Xilitla pueden pasar a este lugar.
Y bueno, pues aquí es la entrada principal. Tú pagas aquí tu boleto, en esa taquilla. Aquí es donde te atiende el joven que está trabajando para lo que es el comité de turismo, le llaman aquí, porque son lugares pues de la comunidad, ¿verdad? Y hay que respetar el entorno y la cuestión de los usos y costumbres. Entonces por aquí es la entrada principal y bueno, vamos a ir allá abajo a echarnos un chapuzón para que conozcan este sitio que bueno, es muy agradable, muy fresco para esas temperaturas tan altas que se ven aquí en la Huasteca Potosina. ¡Vamos! Pues ya estamos en la parte baja de lo que es el nacimiento de Huichihuayán. Les voy a hacer un pequeño unboxing o una explicación de cómo es el lugar. Allá es la puerta donde estábamos arriba, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a hacer un paneo. Hay zonas para estacionamiento, zonas para comer algo, ¿sí? De aquel lado tenemos zonas para comer. Hay algunas tipo palapas, por decirlo de esa manera, ¿sí? Techado, son unas mesas de concreto. Y bueno, mira, acá de este lado, a mi mano izquierda al fondo, allá arriba, que de hecho es la salida de aquel lado, pues tenemos el servicio de sanitarios y vestidores. Nos vamos a acercar de este otro lado, por favor. Sí. Y tenemos pues este lugar tan muy bonito. Cuando gusten venir, miren, ahorita por el poco de lluvia pues ya está con más vida. Y aquí la señora está despellejando una yaca. A ver, ¿cómo se llama usted, patroncita? Patricia. Este es el fruto de los 7 sabores y aquí se da en la región. Así que si vienen aquí van a poder probar la yaca, que se usa para hacer nieve, agua y también el liche. Aquí es la mera zona de liche. Sí, ya vimos por ahí en el camino las huertas de liche. Sí. Pues vamos a pasar, qué bueno que está aquí trabajando. Y vamos a pasar, mira, acá está la yaca partida en 3, en 2. Esta es otra parte. La pulpa que le está sacando la pulpa. Es complicado, ¿verdad? Sí, es que muy deliciosa, vale la pena. Sí, cómo no. Sí. Pues a probar la yaca, amigos, estando por acá por la Huasteca. Vamos a seguir. Saludos. Vamos por acá. Bajamos estas escaleritas. Pueden ver el camino. Y miren, como les digo, ahora nos tocó un lugar con buen nivel de agua. Todo bien, a gusto. Miren, siguen las escaleras. Y bueno, pues aquí está la gente disfrutando de estas aguas. Realmente aquí es donde inicia el río Huichihuayán. Allá al fondo está el manantial. Vamos a ir a ver ese lugar. Vamos a caminar hacia el fondo y vamos a hacer una caminata como de 3 kilómetros aproximadamente, porque vamos a ir a una cueva que también es interesante. ¿Sale? Entonces, pues así es la Huasteca. ¿Verdad que sí? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Pues amigos, vamos a seguir hacia allá arriba, rumbo a la cueva. Vamos. Pasen por este lado, pásenle, miren. Por aquí podemos ver, sí, miren. Por aquí donde te puedas poner, ya sea de este lado aquí. Miren. Aquí no nace un manantial, aquí nace un río, ¿sí? Es interesante porque es un río grande. Todo esto que se junta aquí va a dar, toda esta agua llega al Golfo de México. Entonces, ustedes sabrán, si pasan a este lugar, a visitarlo, a nadar.
Normalmente el agua es un azul, un verde turquesa muy padre, muy bonito. Ahorita nos tocó turbio, pero aún así es hermoso. Vamos a seguirnos de este lado. Vente para acá. Hola. Con mucho cuidado pasamos por acá. Esta es la cueva, el cráter donde brota el agua. Sí, es muy húmedo. Nada más imagínense la dimensión, cuánta agua viene de lo que es la sierra y brota del subsuelo. Increíble, miren de este lado, de este otro lado. Vean ustedes para acá. ¿Qué más les puedo decir? Como les digo, toda esta agua se junta con otros ríos y llegan al Golfo de México. Hacen el río Pánuco, pero en otros municipios. ¿Sí? Vamos. Vénganse por este lado. Por este lado vamos. Vengan por acá. ¿Todo bien? Increíble, miren por aquí, vamos a hacer una toma. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente. Miren aquí, chavos, baja, baja, baja. Todo va cambiando, si se dan cuenta, todo va cambiando. Ya agarramos un sendero de roca, que pues gracias a pueblos indígenas que hicieron esta labor, parte de los pueblos indígenas y los de turismo del estado. Pero bueno, eso es otra historia. El punto está que nos internamos en la selva. Es una selva tropical, húmeda, y hay arbustos de café, pequeños arbustos de café, algunos de copal, algunas bromelias. Y vamos a seguir. Vénganse por este lado, por favor. Como les decía, pues hay de todo un poco. Aquí cayó un tulipán, miren, este no es, pero esta es la flor de tulipán, así le llamamos aquí. Y la tomamos en agua muy rica. La voy a dejar aquí porque aquí la dejaron, aquí se la voy a poner al arbolito. Vamos para acá. Sí, es un cafecito que está ahí. La palmilla, que era una actividad muy, pues, de mucho éxito, de mucho valor aquí en la zona. Y pues ha bajado un poco esa actividad. Vamos a seguir por este lado. Vean nada más. Pues los invitamos a que vengan a estos lugares, que no se amontonen en otros que ya están muy saturados. Estos lugares son muy bonitos y vale la pena. Ahorita vamos a llegar. Este es el camino natural, pero realmente es un arroyuelo. Miren qué bonito se ve. Miren. En la selva, en el bosque, miren. Me voy a adelantar un poco porque esta toma está muy bonita. Vénganse por acá, pásenle. Es un lugar muy bonito. Tan solo el hecho de caminar este sendero es interesante. Vénganse para acá. Vengan, vamos. Por este lado hubo unas lluvias, pero apenas mojaron tantito. Por eso se cayó este arbolito que ya estaba otra vez creciendo, retoñando. Y pues ya está viejo, ya está cansado, miren. Vénganse por acá. Y pues miren, por si alguna roca, es importante, hay que venir preparado, ¿verdad? Porque aquí me cae
alguna hierba de los árboles, alguna roca que esté floja por las lluvias, algo. Pues yo sé que el casco no, si viene una roca, pues, pero me va a proteger de algo, ¿verdad? Precisamente son equipos de protección. Y bueno, pues síganme, vamos para culminar este punto. Y ya estamos aquí en la cueva. Aquí con mucho cuidado bajamos porque es un lugar muy resbaloso. Y pues vamos bajando poco a poco. Y mira nada más qué maravilla que nos toca ahorita, precisamente cómo se ve el haz de la luz. Te puedes quedar aquí. Acá, miren. Primero acá. Vean nada más, miren. Aquí tomas toda la energía de la roca. Vean. Vean nada más. ¿Checan? Miren. ¿Qué les parece este lugar? Es mágico. Vamos. Miren aquí. Mágico. Cueva de las Quilas, aquí en Huichihuayán, en el nacimiento de Huichihuayán, aunque les puedo comentar que aquí está la división, digamos, de un municipio y otro, que es división de Huichihuayán y división de lo que es el municipio de Xilitla, más bien división de Huehuetlán con Xilitla, ¿sale? Pero bueno, el lugar es bonito, vale la pena que vengan. Miren acá qué hermoso se ve. Pasan por acá. Miren nada más. Aquí está todo el cráter donde nos permite la entrada del rayo de sol. Y pues es una maravilla si vemos todas las paredes, como los deslaves que aquí han, al pasar de los años se han formado. Y realmente esto, no me queda duda, esto lo que es un nacimiento más grande que el que vimos. Aquí de hecho hace millones de años pues brotaba el agua. Esto es un manantial también. ¿Sí? Vamos a ir un poco más adentro. Con cuidado, bajamos. Bajamos un poco. Llegamos a este lado. Por este lado. Miren nada más. ¿Qué les parece? Vean nada más. Todavía hay un poco de luz porque bueno, estamos en una hora todavía, digamos que buena, pero trajimos una lamparita que siempre hay que venir preparados con algo de luz, miren, ¿sí? Podemos ver. Y ya aquí es donde ya se limita la gruta. Ya no hay paso a este lugar, solamente con equipos equipos profesionales, ¿sí? De rapel, pero está prohibido. Definitivamente es un área cerrada, restringida, y bueno, hasta aquí es donde llega el tour. Vamos del lugar. Ya por ejemplo yo aquí me paro y puedes ver que aquí está la luz. Mira, precisamente aquí hay una luz, no sé si me alcance a ver. Aquí hay una luz que me permite en la cara, ¿sí? Exactamente, ahí está. Qué bonito es lo bonito. Vengan, si tienen oportunidad de venir a estos lugares, vengan. Vamos a ir saliendo poco a poco, con mucha precaución, y nos vamos a dar un baño en aquellas aguas que vimos hace un momento. Y esto es la Huasteca. Esta es la cueva de las Quilas en Huehuetlán, Xilitla. ¿Sale? Adiós. ¡Ánimo! ¡La fiesta de Huichihuayán!
Gilitla, 14 kilómetros. Faltó ahí kilómetros. 14 kilómetros para Gilitla. Orilla. En plena curva. Y pues ahí está. Ruta Tierra Viva. Camino a las alturas. ¿Quién te pegó? Llegamos a mano derecha, pues ahí está el anuncio, las posas de Edward James. Este entronque es conocido como la Conchita, de hecho el puente se llama la Conchita. La entrada principal, como pueden checar, la bella Gilitla. Aquí estamos, bienvenidos. Solamente una calle nos conduce al centro, que viene siendo esta calle principal. Y pues bueno, aquí tenemos la zona comercial. La Espiga de Oro, aquí a mano derecha, Espiga de Oro, con el buen amigo Mateo. Y bueno, aquí justamente vamos en La Joyita, cruce de peatones y cruce de vehículos. Muy famoso este crucero, La Joyita. Aquí es donde te enteras de todos los acontecimientos habidos y por haber. Es aquí como un portal muy grande. Como la bolsa de valores, aquí se decide cómo amanece el dólar, el euro. Entonces, a la derecha, calle Zaragoza, al centro, zona centro hacia allá, ¿sí? Zona centro. A la izquierda, calle Cuauhtémoc. Calle Cuauhtémoc. Vamos a tomar la calle Cuauhtémoc.
Área comercial. Zona de comercios, calle Cuauhtémoc, ya muy transitada. Entonces vamos a seguir. Sobre la calle Cuauhtémoc. Tienes que llegar a la escuela secundaria y en ese punto desviarte a mano izquierda. Vamos a agarrar camino hacia la izquierda, hacia la mano izquierda, para acá arriba, mano izquierda. Subimos despacio, es un solo carril. Vamos a ir subiendo. Tope. Dejamos la secundaria. Seguimos subiendo. Agarramos a la izquierda con mucha precaución porque es zona de urbana, zona de niños que se atraviesan por el balón. Y bueno, seguimos subiendo. Por ejemplo, aquí hay una pequeña curva a mano izquierda. Una pequeña curva a mano izquierda, donde efectivamente ahí pegado a la Virgen tenemos la señal. 600 metros, Hotel Real de Lua. Agarramos a la izquierda, seguimos subiendo. Pues estos son caminos de un solo carril, que bueno, nunca se pensó que esto iba a crecer, ¿verdad? Que esto iba a ser turístico. Pero son caminos que no tienen baches, aunque sí hay una serie de topes que tienes que estar al pendiente de ellos. Y te voy a mostrar por aquí, es un solo carril, ¿sí? Seguimos adelante y en esta parte de este siguiente tope estamos viendo aquí que un carro baja en color rojo y voy a hacer aquí una pausa. Aquí está otra Virgen, otra capillita, y ahí el carro, miren, hizo esta operación. ¿Por qué? Porque ese es el sentido, miren. Ese es el sentido hacia acá, ¿ok? Para regresar. Bueno, entonces vamos a seguir derecho, seguimos subiendo. En el poste que sigue, a mano izquierda, ahí notamos con precaución aquí, porque ya ven que salen los vehículos pequeños y grandes. Ahí hay otro señal que tenemos que hacer esta curva en U, con mucha precaución. Seguimos subiendo. Y por aquí tenemos ya la señal. Sí, aquí es donde ya llegamos al hotel. Esta es la señal de Real de Lua en cartel azul, donde me indica que aquí es la entrada. Aquí tenemos la entrada, sí, pero está muy complicado entrar aquí a mano izquierda, sí, entonces una vez estando aquí en este punto, ese es el punto de entrada. Pero para ser más cómodo, sí, aquí está el señalamiento, ya lo mencioné. Me voy un poco más arriba. Ya nos dimos la vuelta.
la vuelta. Se dan cuenta, ahí sigue el anuncio azul y nos marca, aquí pongo mis direccionales por si traigo vehículo atrás. Y aquí es la entrada exactamente, voy a mano derecha, en este caso, porque voy bajando. Entonces por aquí voy a subir. Esta es la entrada del hotel. Subimos. Y llegamos directamente al estacionamiento del hotel. Una vez estando en el estacionamiento, bueno, pues ya nos ponemos a disponer del equipaje y hemos llegado. Pues voy por mi llave, vámonos, vengan amigos, ya estamos aquí, pásenle. El timbre. Ah, mira, mapa turístico. Estamos aquí. Xilitla. Estamos aquí en Xilitla, Real de Lua. Venimos de este punto, bajamos así. La Y, Xilitla. Bueno, voy por mi llave. Vamos. Síganme. Pues miren la alberca, áreas comunes para estar descansando. Vamos para acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos al Hotel Real de Lua. Gracias, gracias. Buenas tardes. Sí. Tengo una reservación Sí, a nombre de quién. de huasteca.com.mx, Jorge Castillo. Ok. Mire, sí, tenemos aquí su reservación. Su habitación es una habitación doble, es la número 16. Sí. Le entrego su llave, Gracias. los controles de televisión y clima, y mencionarle que tiene acceso a la alberca, a las terrazas, hasta las 11 de la noche. Ah, perfecto. Y por las mañanas le ofrecemos lo que es café y pan aquí en esta área de recepción, de 6 a 8 de la mañana. Ah, ok. Y pues bueno, la habitación vence a las 12 del mediodía. A esa hora vence la habitación y nos entrega igual la llave y los controles. Muy bien. ¿Por dónde es? Gracias, gracias. La número 16 se ubica en el tercer piso. Ok, entonces por aquí, ¿verdad? Es por el fondo, por las escaleras. Gracias. Con permiso, gracias. Pues vamos a la habitación. Y bueno, ya estamos aquí en este hotel que les mencionaba. Es un hotel pues muy agradable en la montaña, con unas vistas increíbles. Cabe señalar que me impresiona la limpieza que manejan en este lugar, las áreas de alberca, los interiores de los baños, etcétera, 100% limpios. Entonces aquí está Diana conmigo, que nos va a dar más información al respecto, y es un gusto, la verdad, vale la pena este tipo de establecimientos, porque pues te sientes como raro, porque estás en un lugar muy, ¿cómo decir?, con todas las comodidades, pero estás en un pueblo, ¿sí? Y eso vale, pues tiene mucho valor, ¿verdad? Entonces, si tienen oportunidad, hagan su reservación, vengan. Aquí Diana nos va a dar más referencias de este sitio, que yo en lo personal tiene 1000, no tiene 10, tiene 1000. Entonces, adelante Diana, Sí, te escuchamos. Bueno, me presento, mi nombre es Diana Martínez. Tengo la oportunidad de estar, de ser la encargada aquí en este hotel.
la cual yo considero pues ser uno de los mejores de aquí de Xilitla. Xilitla es sierra, entonces nosotros estamos ubicados en la parte más alta de aquí del municipio, pues para más que nada regalar esa vista que tiene desde la terraza principal y en algunas de sus habitaciones. La verdad está muy bonito paisaje. Y estamos ubicados aquí en Lomas del Pedregal, Ajá, que es camino a Pesco, que es donde nos ubicamos. Y la verdad, la estancia pues es muy tranquila, muy agradable. Entonces pues los esperamos aquí. Gracias. Están ubicados, si usted está en el centro de Xilitla y anda batallando por, digamos, con el tema del estacionamiento, si usted anda buscando algo para estar cómodo y tener todas esas, digamos, opciones, de la parte del centro, el poblado, usted toma carretera, por decirlo de esa manera, o la calle Cuauhtémoc. Calle ¿verdad? Cuauhtémoc. Ajá. Con sentido a la secundaria federal, y de ahí se desvía a mano izquierda, sube unas curvas en U, con unos topes, una serie de topes, y va a llegar usted al Hotel Real de Lua, donde bueno, pues hay muchas comodidades. Platícame, por favor. Sí, claro, ahí mencionar parte de los servicios que ofrecemos, pues tenemos estacionamiento propio. De hecho tenemos dos, uno que se encuentra en la parte de enfrente del hotel, que es la principal, y la otra se encuentra en la parte de atrás del hotel. Por ejemplo, hemos recibido y seguimos recibiendo grupos de personas que vienen aquí a Xilitla. Entonces su medio de transporte es una Benz, una Sprinter. Entonces ese tipo de transportes a veces batalla para llegar aquí en el estacionamiento enfrente, y pues sin ningún problema se pueden quedar en la segunda parte del estacionamiento para poder llegar aquí al hotel. Otro de los servicios que ofrecemos es la cuestión de la alberca. Terrazas, tenemos dos terrazas. Una es la que se encuentra en la parte de arriba, en la cual se puede usar hasta las 11 de la noche. Entonces pues, y en la mañana pues viendo lo que es el amanecer, la verdad es muy bonito despertar con esa imagen del paisaje. Sí, la verdad es muy agradable. Comenta Diana que hay una terraza en la parte alta, de hecho se habilita en ocasiones para bar, ¿verdad? Pero es un panorámico tan preciosa a la vista, donde ventea muy rico, y ahorita estuvimos por ahí, vamos a conocer. De hecho me voy a quedar aquí, ¿verdad?, para pasar la noche, y ya les comentaré. De momento es un lugar muy tranquilo. Hagan su reservación con tiempo. ¿Algún número de teléfono? Sí, les comparto el número vía WhatsApp, donde nos pueden encontrar las 24 horas del día. Es 489-108-4500. Y de ahí pues nos pueden encontrar también en otras dos líneas telefónicas y en algunas plataformas, incluso en la página del hotel, que es www.hotelrealdelua.com, o incluso nos pueden encontrar también en Facebook como Real de Lua y Hotel Real de Lua. Entonces contamos con varios tipos de habitaciones. Contamos con habitaciones dobles, habitaciones triples, que son las más familiares. Las habitaciones pues son amplias, son muy bonitas, tienen baño con suficiente espacio, y pues prácticamente en el tema de limpieza pues se trabaja para tener cada habitación de manera impecable. Entonces buscamos esa parte de que nos identifiquen como el hotel más limpio de aquí de Xilitla, y pues invitarlos a que
reserven aquí para que se lleven esa experiencia de poder y haberse hospedado aquí. Muy bien, muchas gracias. Recuerden, amigos, la verdad no sé cómo decirlo, pero no es cuento. Tienen que venir para confirmarlo. El lugar está limpio totalmente y cómodo, ¿sí? Vamos a pasar a habitaciones, vamos a mostrarles, vamos a hacer un paneo y seguimos en este asunto del YouTube. Suscríbete al canal, ayúdanos, apóyanos. Pues seguimos, no sé si quieras agregar algo, Diana, y nos vamos. Pues más que nada hacerles la invitación, ¿verdad? De que si en algún momento llegaran a venir a Xilitla, pues nos contacten aquí en el Hotel Real de Lua. Aquí Xilitla se identifica mucho por ser una zona cafetalera, la cual pueden ver que estamos aquí con un vasito de café. Muy rico. Hay diferentes marcas, pero sí aquí es una zona cafetalera, entonces por las mañanas nosotros ofrecemos aquí de manera de cortesía lo que es un cafecito con pan y pues disfrutarlo en las mañanas. El olor es muy rico, sí. Entonces pues para que vengan a probar lo que es el café aquí. Un cafecito con un rico pan casero, miren. Así es. En un amanecer en Xilitla, observando la Silleta, ya es un cerro muy representativo aquí en la zona. Así es. Nos vemos.